empresa? ¿Se escucha? Igual sí, ¿verdad? Ah, bueno, órale. Bueno, buenas tardes a todos. Este, hoy lo que vamos a hablar, lo que traemos como tema es algo que es relacionado con esta expo, pero a la vez no se toca mucho, ¿sí? Y yo creo que la primera pregunta sobre la cual trabajamos cuando estamos evaluando un negocio es ¿cuándo una empresa genera valor? A lo largo de mi historia, a lo largo de muchos años en la manufactura, trabajar en el extranjero, regresar a México, encuentro con que hay un conocimiento técnico importante, aquí lo podemos ver en la expo, pero cuando empezamos a hablar de temas financieros, cuando empezamos a hablar de las decisiones financieras, existe todavía una confusión grande respecto a lo que el negocio debe, puede y tiene que hacer, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con esto, la primera pregunta es, ¿cuándo realmente una empresa genera valor? Y la primera respuesta que me dan es, bueno, genera valor cuando hay utilidades. La respuesta es sí, pero ¿cuántas utilidades es suficiente? ¿Qué determina el nivel de rentabilidad de la organización? ¿Cuántas utilidades yo tengo que lograr en una empresa para que dicha empresa haya efectivamente generado valor? Y entonces ahí la pregunta ya no se vuelve tan obvia. Un negocio, en principio, un negocio es una inversión que hacen los dueños y esa inversión tiene una fuente de financiamiento. Es decir, que yo lo puedo financiar con mi patrimonio, yo lo puedo financiar de distintas maneras, pero existe una fuente de capital que yo voy a dedicar para que esta fuente que tiene costo, no existe el financiamiento, no existe el capital sin costo, yo a través de una inversión, por ejemplo, vengo y compro una máquina de CNC, esa inversión genera un rendimiento que sea mayor al costo de la fuente de financiamiento, pero además que genere el rendimiento en un plazo antes de que el vencimiento de esta fuente, por ejemplo un crédito, llegue. Eso lo que nos ayuda es a generar un estado del negocio financiero adecuado, ¿sí? Entonces yo pongo una lana, esa lana tiene un costo, no importa si viene el banco o no, todo tiene un costo, genera un rendimiento en un plazo suficientemente bueno para poder retornar a la inversión. En el negocio, ¿cómo se maneja? Bueno, la inversión, como les decía, es activo fijo y activo circulante. Esto es bien importante. El negocio sin liquidez, como lo vamos a ver más adelante, no es viable. Entonces, del dinero de donde salga, el capital de donde surja, se invierte en activo fijo y activo circulante. Ese es el destino, esa es la inversión. Y la fuente es pasivo y capital, ¿sí? Estas fuentes, en el balance general, ustedes van a escuchar una fórmula que la repiten mucho que dice activo es igual a pasivo más capital. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pues que de alguna manera el sostenimiento del negocio, en principio, tiene que tener un financiamiento suficientemente amplio para operar, incluyendo su activo fijo, incluyendo su capital de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos del balance general, esa es la primera cosa que me sorprende tremendamente. Si hay una diferencia, por ejemplo, yo viví en Estados Unidos algunos años, es que los estadounidenses hablan del tema contable, o sea, los escuchan hablar del balance sheet, les escuchan hablar del P&L, escuchan hablar de esto con una profundidad amplia y nosotros, porque somos ingenieros, creemos que no tenemos que dominar este tema. Y aquí empieza la primera confusión. Mucha gente
cree que el contador es financiero y mucha gente cree que los estados contables son finanzas. La realidad, y por ahí a lo mejor le tiro uno o dos contadores, espero que no haya ninguno, y si sí, pues no se ofendan, pero la contabilidad, ¿qué es? La contabilidad, imagínense, ustedes tienen 1 litro de leche, huevo y harina. Si yo les pregunto, ¿eso es un pastel? ¿Qué me dirían? Pues claro que no. Esos son los ingredientes para formar el pastel. Esos son los estados contables. Las finanzas es la mezcla de esos estados contables para obtener una inferencia del negocio. Si yo, por el puro hecho de tener los estados contables, que cada mes, bueno, si tienen suerte, cada mes el contador se los va a estar dando. Si tienen suerte, se los va a dar dentro de los primeros 5 o 7 días del mes entrante, ¿sí? Y si tienen mucha suerte, el contador les va a dar un análisis financiero, que ahí es donde empiezan las finanzas. Pero si ustedes creen que por tener el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo ya tienen finanzas, piénsenlo otra vez, ¿sí? Las finanzas se generan a través de hacer inferencias. Empezando por el balance general. El balance general es una radiografía de nuestro cuerpo empresarial, cómo estamos en cierto momento. Y el día de mañana eso cambia, el día de pasado mañana eso cambia. Tenemos que tomar una radiografía de manera frecuente. El balance general, como les decía, se conforma del activo, del pasivo, lo que debo, y del capital, lo que pusieron los socios. Pero además hay una definición que se escucha poco, que es el capital de trabajo. El capital de trabajo en algunas definiciones la encuentran como activo circulante menos, pasivo circulante, pasivo de corto plazo. Algunos le llaman pasivo sin costo, que les vuelvo a repetir, no hay absolutamente nada en este planeta que no tenga costo. Tomando estas fórmulas, y perdón que me vea un poco matemático, empezamos a derivar esto y llegamos a esta conclusión. Fíjense bien lo que pasa. Cuando vemos esta fórmula, lo que nos dice es que el activo fijo, todo lo que vienen aquí a comprar hoy, más el capital de trabajo, que es con lo que voy a solventar mis necesidades operativas diarias, es igual al pasivo de largo plazo, a las utilidades retenidas y a las aportaciones. ¿Qué creen? Algo muy simple. El negocio solamente lo pueden financiar con deuda, con su patrimonio y con las utilidades que generan. Y si no genera utilidades, solo les queda deuda o su patrimonio, pero si no les genera utilidades, la deuda va a estar muy difícil que se las aprueben. ¿Qué pasa con ese negocio? Los lleva a ustedes a comprometer su patrimonio. Entonces la cosa ya no suena tan bonita. Además, la mezcla de la deuda con el patrimonio, con las utilidades generadas, determinan el nivel de riesgo que su negocio representa y por consiguiente las expectativas de rendimiento, porque a mayor riesgo, mayor rendimiento. Hoy vamos a ver una manera muy simple de evaluar su negocio, saber cuánto vale, porque un inversionista que quiere meterle a su negocio, dependiendo de esta mezcla, va a decir cuánto puede invertir y a qué tasa. Pero entonces, obtengamos un poquito estas dos conclusiones. La primera conclusión es, su negocio se financia con su patrimonio, pedir prestado o utilidades. Y lo mejor es que tengan utilidades, ¿sí? El otro punto, y ahora hablando de la utilidad, es que el balance general y el estado de resultados se correlacionan a través de esta cosita que se llama utilidad. Cuando nosotros generamos un activo y un pasivo, existe un costo. Es decir, va a haber un costo de depreciación, va a haber un costo financiero de intereses, además de los costos que significa el negocio en su conjunto. Solamente que el gasto de depreciación no es desembolsable, ustedes no lo sacan de su bolsa, se acredita. ¿Por qué? Porque el gobierno nos da oportunidad que transformemos la inversión en un activo fijo a un gasto a través de la depreciación, pero no lo sacan de su banco, ya lo sacaron cuando compraron el activo. Entonces, cuando esto pasa, ventas menos costo y gasto y utilidad, y aquí me voy a detener, una de las principales cosas malas que los contadores han hecho es poner la fórmula así, porque nos hace creer que la utilidad es la resultante, no tenemos control, es lo que salga. Si ustedes me piden un consejo, cámbienla y digan, ventas menos utilidades
es lo que me queda para gastar. Si lo empiezan a ver de esa manera, su negocio va a cambiar. Pero bueno, vamos a irnos con la fórmula contable. El punto es que la utilidad le quitan los dividendos y lo que queda es la utilidad que se va a su capital. Entonces empezamos a ver y decimos, a ver, hay una utilidad después de dividendos, que si se dieron inteligentemente va a ser razonable, que genera un crecimiento en el capital. Y esta conclusión es importante porque entonces llegamos al principio número 1 de los negocios. Las empresas solo crean valor cuando el rendimiento sobre el capital que invirtieron es mayor a lo que les cuesta ese capital. Si ustedes, imagínense que se apalancaron al 100%, pidieron prestado en la totalidad para comprar una máquina de algunos de los que venden aquí, y lo que les cuesta esa tasa de interés es mayor al rendimiento de ese capital, ustedes están destruyendo valor en su negocio. Ahorita lo vamos a ver. Pero en general es importante que esto jamás se nos olvide. Ahora, ¿cómo calculamos el retorno sobre lo invertido? Ahorita lo vamos a ver. Pero es bien importante considerarlo. Ahora, hay una segunda cosa que se nos olvida en la manufactura más, que es el ciclo de conversión de efectivo. En el ciclo de conversión de efectivo, nosotros empezamos, nos llega un negociazo, estamos felices, le ponemos la orden de compra al proveedor. El proveedor nos manda el material, nos lo entrega y cuando nos lo entrega, nos entrega una factura. Si tenemos suerte, el proveedor nos da unos días de pago, ¿sí? Entonces, a partir de la factura, los días de pago empiezan a correr y cuando se acaban, pues ahora sí es momento de sacar dinero del banco y pagarlo. Pero en paralelo, si tenemos suerte, nosotros estamos empezando a transformar ese inventario, ¿sí? Entonces nos llega la materia prima, si somos una empresa ultra mega esbelta, la transformación va a ser rapidísima, ojalá antes de que tengan que pagar, pero si no, este periodo de tomar la materia prima y transformarla en una factura cliente, esto se llama el periodo de conversión de inventario. Ustedes acuérdense, ya tuvieron que pagar, apenas van a facturar y después de que facturan, el cliente les va a pedir un crédito. Entonces, ya pagaron, ya enviaron y todavía no han recibido el pago, ¿sale? A partir de aquí, esto se llama el ciclo operativo, pero lo que verdaderamente nos interesa es el ciclo de conversión de efectivo. ¿Cuál es el ciclo de conversión de efectivo? A partir de que yo le pago al proveedor, ¿cuánto tiempo tardo en recuperar la factura que le emití al cliente? Y este periodo, este ciclo de conversión de efectivo se calcula bien fácil. Lo que tengo en inventario, más lo que los clientes me deben, le resto lo que le debo a los proveedores, y espero que lo que le deba no está tarde, y entonces me dice cuánto dinero tengo que tener como mínimo para solventar solamente estas 3 necesidades del negocio. Lamentablemente, después de la utilidad en el estado de resultados, nadie voltea a ver esto. Hay muchos consultores que llegan y dicen, oye, tengo un problema de liquidez enorme, y ven su estado de resultados y dicen, no, pues ¿sabes qué? Tienes que vender más. Lo que acaban de hacer es acelerar la muerte de ese negocio, porque al vender más voy a generar todavía una necesidad de fondos operativos mayor. ¿Sí? Al momento de vender más tengo que comprar más inventario, pagar más materia prima y esperar a que más lana me la pague el cliente mucho después. Y el cliente me va a decir, oye, te estoy comprando más, dame un poquito más crédito. Entonces, cuidado, los negocios truenan cuando se cruzan los cables, la solución operativa y la solución financiera. ¿Sí? Entonces, un problema de liquidez es un problema financiero ya en ese momento y se resuelve con finanzas, no corriendo gente o vendiendo más. ¿Sale? Entonces, fíjense este detalle, si lo medimos en días, esta empresa necesitaría 28 días de su costo de venta como mínimo para estar operando sin problemas. 28 días del costo de ventas, todo el tiempo necesita tener para solventar esta situación, que es una situación bastante típica en los negocios de manufactura. Entonces, cuando vamos nosotros y nos preguntamos qué hago con esos 28 días, aquí empiezan las confusiones. Porque si ya tuvimos muchísima suerte, tenemos un contador de primer nivel, el contador nos va a entregar un reporte como esto o algo parecido. Fíjense bien,
esta empresa tiene utilidades, pero dijimos que la depreciación no se desembolsa. Si ustedes toman hoy un estado de resultados, no sé de qué mes, porque no es que tan rápido se los entrega su contador, pero vamos a asumir que ya tienen el de mayo. Si ustedes toman el de mayo y ven la utilidad y agarran y le suman la depreciación y amortizaciones, eso se llama la generación bruta, que digamos que es el dinero en teoría que debe haber generado. Pero si luego toman el balance general, este que está aquí, le suman lo que le deben a proveedores y le restan lo que sus clientes le deben y el valor de su inventario, entonces llegamos a la generación operativa. Si este número sigue siendo positivo, ustedes pueden comprar lo que quieran de aquí, tienen dinero para pagarlo, pero si no, no pueden comprar nada, porque o no van a tener lana para pagar el capital de su crédito, o simple y sencillamente se lo van a quitar eventualmente a sus proveedores, y ahí empiezan los problemas. Entonces, y este análisis literalmente es un tema de 1, 2, 3, 4, 5 operaciones de suma y resta. El problemita es que la leche, el huevo y la harina ya tienen un mes de añejado. Para cuando ustedes están haciendo este análisis ya pasó 1 o 2 meses. Ya vinieron aquí, ya compraron la maquinita y ahora se enteran que no tienen dinero para pagarlo. ¿Sí? Vean este caso. O sea, primero hay que tener en cuenta algo. Esto, si ustedes están administrando un negocio y lo único que ven es el estado de resultados, están fritos. Porque todo esto no se ve en el estado de resultados. El contador llega y le dice, jefe, tenemos una super utilidad, pero si no les está diciendo esta parte, les está diciendo la mitad del problema o la mitad de la historia. Entonces, siempre tienen que ver por lo menos estos dos y un tercero que se llama el estado de flujo efectivo, que ya es, pues ya a un contador ya se le complica, pero lo vamos a ver. Fíjense bien, les voy a mostrar esto. Es un estado de flujo efectivo muy simple. En una empresa, fíjense bien lo que pasó en el primer año y en el segundo año. Esta empresa abrió el champán, sacó el vino porque tuvieron utilidades 2 años seguidos. ¿Sí? Sin embargo, cuando ustedes empiecen a ver, le suman la depreciación y amortización, tienen 863,000, lo que sea, de generación bruta. ¡Qué padre! Pero ¿qué creen? Tuvieron un incremento porque tuvieron que vender más. Fíjense cómo incrementó las deudas por cobrar, lo que sus clientes le deben. Tuvieron que incrementar el inventario para poder solventar este incremento en ventas. Y sí, efectivamente aumentó los proveedores, pero no en la misma proporción. ¿Qué creen que pasó el primer año? Esta empresa ya tenía un negativo 29, pero como hubieron un montón de utilidades, vinieron aquí a la Expo e invirtieron 600,000 pesos en una maquinaria, porque el contador les dijo que si no lo hacían, les iban a cobrar muchos impuestos. Eso es la peor burrada que he escuchado en mi vida. La empresa que paga impuestos tiene la evidencia en las manos de que es exitosa, en principio. No se vayan con eso de que invierten camionetitas, camionetotas y maquinitas que no necesitas. Si no está ligado a su plan estratégico, lo único que están haciendo es darle una patada a su negocio. Pero bueno, no lo sabían. En fin, el punto es que después de que hace esta inversión y que creen, tenía un crédito a largo plazo, donde tuvo que pagar el primer año su financiamiento, el capital, este negocio destruyó 1,000,000 de pesos de su cuenta bancaria. Tuvimos utilidad, pero destruimos 1,000,000 de pesos de liquidez. ¿Cómo puede ser eso posible? Y entonces empiezan las alarmas. ¿Cómo es posible que vendiendo más con esta utilidad, quién se está robando el dinero? Tienes mucha gente y empiezan las decisiones que ya cruzamos los cables, ¿no? Y lo mismo pasó el segundo año. Esto es un efecto que pasa todos los días en su organización, pero lamentablemente lo ven hasta que el banco está en ceros o el contador les llega así sudando y tengo un problemita, no hay para la nómina. Voy a hablar con este cliente a ver si nos adelantan el pago. Señal de problemas. Y muy probablemente, bueno, no probablemente, seguro, si tienen utilidades, el problema está por aquí. Entre otras cosas, sus necesidades de fondos operativos, inventarios y lo que le prestó el cliente. ¿Va? Entonces, ¿se puede tener utilidad y se puede no tener liquidez? Por supuesto que sí. ¿Se puede lo opuesto? Sí.
La manera más fácil de tener liquidez sin tener utilidades es pidiendo prestado, ¿sí? Pero ya los voy a ver en 1 o 2 años. Tengo un caso de una empresa en donde pidieron prestado para repartirse utilidades, porque el contador les dijo que sí habían, ¿sí? Entonces, yendo al ciclo de la muerte, o en otras palabras, ¿cómo van a matar su vaquita, o sea, su negocio? Es bien fácil. Aquí les voy a dar la receta de cómo matar a su negocio. Primero, cuando tengan utilidades, por favor, pónganse muy felices y háganle caso al contador y cómprense todo eso que no necesitan, pero que les va a ahorrar impuestos. Es mejor tenerlo en una camioneta que dárselo al gobierno, ¿verdad? Ya que estén bien felices, espérense a que el contador llegue y les diga, pues que hay que pagar el capital de lo que se compró el año pasado. Y después, espérense a que el contador, por ahí de mayo o abril, les diga que aparte había impuestos que pagar. Ya que tengan esto, entonces saquen su tarjeta de crédito, la más cara de preferencia, ¿sí? Y empiecen a hacer las compras básicas de su negocio y por favor, dejen de pagarle a los proveedores. Y si se puede, eliminen el mantenimiento. Así es como ustedes, por seguro, van a matar su negocio. ¿Sí? Ya les di la receta. Entonces, si lo que no queremos es matar el negocio, que supongo que son todos ustedes, espero, lo que tenemos que hacer es entender este segundo principio. La primera tarea de cualquier grupo de liderazgo en un negocio es crear un flujo de efectivo operativo, ¿sí? Que sea positivo y que no dañe el largo plazo. ¿A qué me refiero? Que después de la utilidad, más la depreciación, más lo que los proveedores les prestan, menos lo que le prestan a los clientes, menos el inventario sea positivo, pero que no extiendan lo que le deben a los proveedores a través de no pagarles, porque ahí van a afectar el largo plazo. Porque el proveedor les va a decir, no amigo, usted ya perdió su crédito y el problema es doblemente grave. O peor, no traten de generar una utilidad a sacrificio de lo básico de su negocio, mantenimiento, capacitación y todo lo que ya saben, ¿sí? Cuando ustedes tienen un flujo operativo positivo, están en la dirección correcta. El 80% de estas empresas tienen un futuro brillante, ¿sí? Porque ya entendieron el juego del negocio, ya saben cómo generar esta segunda parte del negocio, ¿sale? Entonces, viendo esto, una empresa va a generar valor y va a vivir muchos años para verlo si genera un rendimiento mayor al costo del capital, que le llamamos valor económico agregado. Vea en español, EVA en inglés. Y además tiene la capacidad de generar un flujo positivo después de sus necesidades de fondo de operación, que las vuelvo a repetir. Necesidades de fondo de operación es lo que le presto al cliente, principalmente lo que le presto al cliente y los inventarios. Por ahí también hay algunos impuestos que se pagan por adelantado, pero digamos que son las necesidades de fondo de operación. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces la meta del negocio es maximizar la utilidad para maximizar el valor económico agregado y maximizar la utilidad y además reducir las necesidades de fondo de operación. ¿Va? Hasta aquí vamos bien, muy bien. Y yo les pregunto, porque esta pregunta me la hacen muchas veces. Si yo tengo un problema de liquidez y ya tengo un problema de utilidad, ¿en qué me enfoco? Y yo les respondo y les digo, miren, imagínense que ustedes son doctores de urgencias y les llega un paciente que se está desangrando, le pegaron 2 plomazos en la espalda y les entregan el reporte médico y resulta que ese paciente tiene un cáncer en el hígado. Si viene desangrándose y tiene un cáncer en el hígado, ambas ponen en riesgo su vida. ¿Cuál atenderían primero? Si no resuelven el sangrado, no importa lo que hagan con el cáncer, se va a morir. La conclusión es que un problema de utilidad, un problema de liquidez no es cuestión de importancia, es cuestión de urgencia. Si ya tienen un problema de liquidez, ataquen el problema de liquidez primero. ¿Y cómo se ataca? Se van al balance general. Primer paso, toman sus inventarios, me dicen cuáles son obsoletos, los que ya no se van a mover, véndanlos, recapitalicen su negocio, tomen todas las maquinitas que ya no necesitan, véndanlas, recapitalicen su negocio y enfóquense en la efectividad, en la eficiencia de su operación para lograr la liquidez. Negocien con sus proveedores, quizá negocien con sus clientes, pero el primer paso por urgencia es recuperar la liquidez.
después ven la utilidad, ¿sí? Quería hacer esta reflexión porque dentro de las estrategias a veces nos confundimos. Ahora, me voy a regresar a lo que es el valor económico agregado. El valor económico agregado tiene dos fórmulas que se ven muy complejas, pero no lo son. La idea es, fíjense bien, ustedes hoy pueden ir con su contador y preguntarle cuál es el retorno sobre el capital invertido, ROIC en inglés, ¿sí? Y es bien fácil, ustedes toman la utilidad operativa, los gringos le llaman EBIT, le restan el ISR que se generó en ese periodo y lo dividen entre el capital contable del inicio de ese periodo. Y les va a dar, si lo multiplican por 100, les va a dar una tasa, ¿sale? Después le van a decir al contador, calcúlame el WACC o el costo promedio ponderado del capital, en español. ¿Cómo lo va a hacer? El contador va a agarrar y va a decir, ¿cuánto tengo prestado y cuánto tengo de capital? Y los voy a sumar. Voy a sacar la proporción de lo prestado y la proporción del capital, ¿va? Hay algo bien importante. Si a ustedes les cobran una tasa de interés del 14 al 15%, es buenísima hoy porque la inflación está en el 8%. Ahorita vamos a ver cómo normalizarla. Por eso cuando hablo aquí de tasa de interés ponderada normalizada, significa que ya le quitaron la inflación, pero no se le quita restando. Ahorita les voy a enseñar cómo. El punto es que cuando ustedes sacan esta tasa, que es la proporción de lo prestado con su tasa, pero ¿qué creen? Si ustedes piden prestado, los intereses les ahorran impuestos. Lo que ustedes pagan de intereses les ahorra el 30% del ISR porque es un gasto y es deducible. Entonces, a la tasa y a la proporción le tengo que quitar el 30% de lo que me ahorra de impuestos, ¿sí? Mientras que en el capital no le quito nada, ¿va? Cuando vemos esto, vamos a pasar, por ejemplo, al caso de una empresa Pimenta, por ahí una pyme, ¿no? Primer caso, se consolida en el 2020, en el 2021 empieza la operación. El director general, aparte es fundador, es jefe de familia, tiene a sus 3 hijas trabajando en la empresa y resulta que en el 2021 sí generaron utilidades, están felices, ya prepararon el champán, trajeron la camionetota y ya un amigo les dice, oye, pero ¿cuál es la realidad de tu negocio? ¿Realmente cómo te fue? Tuve utilidades, no amigo, ¿cómo te fue? Entonces le vamos a ayudar a resolverlo. Si ustedes ven el estado de resultados, efectivamente tuvo una utilidad de 263,000 pesos más o menos, ¿sale? Las condiciones en las que corrió, tiene un crédito bancario al 10%, paga 30% ISR, la inflación era, ya no, del 4%, ¿sí? Y la tasa de costo de capital, que esa lo definen los accionistas, con una formulita que hay, ellos esperaban el 15%, porque la tasa libre de riesgo era por ahí del 6%. ¿Cuánto creen que hoy la tasa libre de riesgo? Váyanse a ver los CETES. Estamos próximos a que el Banco de México suba la tasa entre el 7,75 y el 8%. O sea que lo que esperaban antes de capital ya no puede seguir siendo lo mismo. Pero bueno, no nos vamos a meter en problemas. El punto es que hubieron utilidades. Y aquí está su estado, están todos felices. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a calcular el ROI? Tomo la utilidad operativa, la divido entre el capital inicial, le resto los impuestos, la divido entre el capital inicial, esto entre esto, y me da un ROIC del 5,75. Claro que iba a ser positivo, tuvieron utilidades. ¡Qué padre! Oye, pero ¿y el costo del capital? Bueno, ahorita lo vamos a calcular. Miren, esta es la fórmula para normalizar una tasa de interés a la inflación, porque no es justo cobrarle a toda la tasa de interés sin quitarle la inflación, y más en estos tiempos. Pero para quitársela no se la restan, tienen que restarla y luego dividirla entre 1 más la tasa de inflación. Entonces, lo que era el 10% se transforma en 5,77 y lo que era el 15% era en 10,58, una tasa del 4%. Cuando calculan el WACC, que aquí está cómo se va calculando, ¿sí? En realidad lo que queda como el WACC es del 8,71, es decir, el costo que invertí en este negocio, el costo del capital, fue del 8,71. Pero ¿qué crees, mi querido dueño, jefe de familia, empresario exitoso? Solamente generaste el 5,75. La respuesta es guarda el champán, devuelve la camioneta porque destruiste valor en tu negocio. ¿Cómo que destruí valor en tu negocio? Si tuvo utilidades. Sí, amigo, pero respecto al capital que tenías invertido,
destruiste casi un 3%. Y ahí es donde les decía, donde pueden aprender a evaluar su negocio. Si ustedes a esta tasa la multiplican por el capital inicial del periodo, les va a dar un factor económico. Y si eso se lo restan o se lo suman, al capital final de la empresa ya pueden saber cuánto vale su empresa. Pero esta empresa, que tuvo utilidades con un dueño muy exitoso, 3 hijas trabajando como locas, destruyó valor de su negocio. ¿Sí? Esto es súper, súper crítico, porque si se mantiene en el largo plazo, las deudas y su patrimonio, la deuda crece y su patrimonio se evapora. ¿Va? Entonces, hagamos un análisis un poco. ¿Qué pasó? Si les dice don Eduardo y pues, don Ernesto, ¿cómo fue que perdimos valor? Bien fácil. Primero, amigo, tienes demasiado efectivo en el banco y además bajó tu efectivo. ¿Cómo que bajó? Sí, lo único que hiciste fue más o menos pagar lo que debías del crédito bancario, mira, de aquí para acá. Pero tienes demasiado efectivo en el banco y además tienes un montón de inventario. Casi 3 años, así ¿quién no va a generar utilidades? Pero la generaste en la proporción de un capital de 15 millones de pesos, la respuesta es no. ¿Sí? Entonces tienes que hacer más esbelta tu operación, ser más inteligente para invertir el efectivo en algo que te genere retornos verdaderos y enfocarte en crear más utilidad proporcional al capital invertido. Así que todo lo que hay aquí para comprar, espero que lo estén ligando a un proyecto de inversión razonable, con las nuevas tasas de interés, que no son nada bajas, ¿sí? Al final de cuentas también, lo que les decía, el inventario, si tiene 6,5 millones y su costo promedio fue de 2, él tenía 3 años de inventario. Oye, es que espero crecer, sí amigo, y si se hace obsoleto, si se echa a perder, si el cliente ya no lo quiere, ¿qué va a pasar con todo eso? Aparte estás induciendo un riesgo tremendo a tu negocio, tremendo. Entonces la verdad es que este señor la tuvo facilita, agarró, vendió su casa en Puerto Vallarta, Manzanillo, invirtió como loco, pero recuperó muy poquito, destruyó el valor de su negocio. No destruyó el negocio, pero sí lo destruyó. Si lo sigue en el largo plazo, va a batallar. Entonces, cuando hablamos de estrategias, es algo muy obvio, ¿sí? En principio, negocio que no tiene un plan estratégico, ese negocio no tiene un futuro. Se los digo en serio. La pregunta del millón en el corto plazo es, ¿qué tengo que hacer hoy para que todo lo demás sea más fácil? ¿A qué le invierto? Bueno, en principio, la reducción de los costos de materia prima se vuelven importantes y en la manufactura más. Acuérdense del LISI. LISI es localizan, internalizan, consolidan o hacen una reingeniería. Localizar es, si hoy lo estoy comprando en China o lo estoy comprando en Estados Unidos y lo puedo traer aquí, me ahorra costos de traslado y todavía es más barato, háganlo. ¿Sí? Si ustedes pueden internalizar, es decir, lo que antes compraba afuera, yo compraba un tornillo y lo puedo maquinar dentro y me genera un mejor costo, háganlo. Si lo que tengo es consolidar, si le compro tornillo a este proveedor, otro tornillo a este proveedor y otro tornillo a este proveedor, ¿cuánto este proveedor me vendería los 3 tornillos? Muy probablemente les baje el precio. Y además hagan reingeniería, ¿sí? ¿Por qué un tornillo y no un punto de soldadura? ¿Por qué no una sola pieza? Otro de los puntos importantes es la reducción de inventarios y los tiempos de transformación. Y aquí es donde viene la cochina palabra de esbelto, ¿verdad? Que ya todo mundo, digamos, la manufactura esbelta en realidad está enfocado, los japoneses se enfocan más a reducir, a incrementar su liquidez, reducir sus tiempos de transformación más que en los costos. La realidad es que el 80% del esfuerzo es en reducir los tiempos de transformación, que de repente se generan ahorros en costos, está muy bien, pero ellos se enfocan en la liquidez porque así pueden sustanciar 5% de utilidad operativa. El Walmart, si ustedes ven el reporte del año pasado, operó con un 2 y algo % de utilidad operativa. Entonces, la reducción de los tiempos de transformación y la reducción de inventarios es trabajo de todos los días. Y muchas de las veces dicen, es que el comprador debería estar trabajando en reducir los inventarios, aparte de comprar barato. ¿Sí? Y el gerente de operaciones debería estar trabajando en reducir los tiempos de transformación, aparte de generar eficiencia en su proceso. ¿Cómo lo hacemos? Hablando específicamente de la operación,
tenemos una medida que se llama el OE, no me voy a meter en eso, pero hay 3 puntos donde yo veo que siempre fallamos en la manufactura. Primero, los tiempos de setup o puestas a punto. Hay empresas que todavía les lleva 8 horas bajar un molde de inyección y subir otro a su prensa. Si van a comprar algo aquí, enfóquense en los cambios rápidos de herramental. ¿Sí? Segundo punto, tiempos muertos. Por fallas de los equipos o porque no tenemos la suficiente, por ejemplo, automatización para reducirlos. ¿Sí? Y el tercer punto, los rechazos de calidad, que eso es bastante obvio. Estas 3 cosas les aseguro que va a ayudar a reducir estas 2. Ahora, me pueden preguntar, yo ya tengo un problema de liquidez, ¿qué hago? Lo que no hagan es saquen la rasuradora y empiecen a correr gente sin antes analizar su realidad operativa. Lo primero que sí les sugiero, si no tienen problemas de liquidez, con mayor razón háganlo, empiecen a buscar factoraje. El factoraje es una manera relativamente barata, y más ahora, de obtener liquidez y acortar su ciclo de conversión significativamente. ¿Por cómo funciona? Yo le facturo al cliente, hay una entidad financiera que en cuanto recibe la factura, me deposita un porcentaje, normalmente el 80% de la factura, y lo demás me lo deposita cuando el cliente le paga. Entonces ustedes reciben el 80% de su venta casi de inmediato, lo que acorta su ciclo de conversión y les va o a ayudar a reforzar su posición de liquidez o a eliminar problemas de liquidez. ¿Sí? No lo puse aquí porque no quiero asumir que ustedes tienen un problema de liquidez, pero en el hipotético caso de que alguien lo tuviera, piénselo. Y si no lo quieren tener, piénsenlo mejor, o sea, doblemente. Finalmente les quiero dejar una tarea. No me la tienen que mandar, no me importa si no me la mandan, pero son 4 cosas que quiero que ustedes reflexionen. La primera es que si tienen que conocer la tasa de retorno de su negocio. Es muy sencillo, lo obtienen del balance general y estado de resultados. Por favor, pregúntenselo por lo menos una vez al año. Después, quiero que entiendan cuál es su ciclo de conversión de efectivo. Otra vez, es muy fácil de obtener. Son 5 o 4 operaciones aritméticas. La siguiente es que evalúen la tendencia que siguen. Y la primera que me la salté fue adrede, porque quiero que ustedes definan cuál va a ser la tasa de retorno que ustedes esperan, ustedes como accionistas. Porque si me dicen, no sé, o utilicen el melatómetro, pues me late que 20 está bien, no están haciendo un buen negocio. Ustedes tienen que entender la tasa libre de riesgo, tienen que entender el riesgo en el negocio que ustedes están metiendo y a partir de ahí saber cuál es ese diferencial que ustedes esperan respecto a invertirlo en CETES. Por ejemplo, si los CETES hoy me pagan 7.4%, oye, pues yo creo que por el riesgo que estoy asumiendo, por lo menos espero el 11, el 12, ¿sí? Para que entonces todo tenga sentido. Y entonces ahora sí, sepan si su negocio está o no generando valor. ¿Sale? Pues con eso termino. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Los confundí más? ¿Le pasa a usted? Eh, en ocasiones en la operación de manufactura, no necesariamente los inventarios, la reducción de los inventarios, los inventarios cuando se trabaja por proyecto, dependen del suministro para un proyecto en específico y se van a adquirir en la mejor planeación conforme se vayan a usar de acuerdo al programa productivo del proyecto en sí. Los demás activos pueden ser completamente irrelevantes. Y como dices, o sea, crear inventario para ver si algún día lo vendo en el negocio nuestro de la manufactura por proyecto, ni al caso. No, se van a morir. Realmente ni al caso. Puede ser que fabriques ahorita una refacción que jamás vendas. Exacto. Que jamás. Mira, y ese punto es importante porque el nivel de inventario tiene un balance con el nivel de servicio que quieren ofrecer. O sea, hay un costo.
yo quiero ofrecer un servicio extraordinario, a lo mejor pienso y digo, bueno, el nivel de inventario y su transformación, ¿no? Tendemos siempre todo ponerlo en el lado del inventario. Bueno, hay un criterio cuando decimos, ya tengo el proyecto casi en marcha, estoy en contratos, al menos ya me extendieron la orden de compra, pero no hemos firmado contrato. Muchas veces empezamos a comprar, empezamos a fabricar para garantizar el tiempo de entrega. Sí. Un riesgo medido, pero Sí. un riesgo. Y sí nos ha tocado más de una vez darnos de frente. Sí. Pero en lo que ese ciclo ocurre, solamente vas a comprar lo que ocupas. Sí. No vas a comprar de más. El tema es, si no es tan relevante el inventario y después en el transcurso del proyecto, el ciclo de validación, el ciclo de entrega, el ciclo de que te paguen, es la cuaresma y lo que le queda, ¿no? Entonces, ahí estás en un mercado que tienes que compensarlo con margen, pero tu competencia tampoco se está rascando la panza. Sí. Sí, y mira, Es activa. hay esquemas de compra, por ejemplo, ustedes están familiarizados con el VMI y el CMI, que se llama Vendor Managed Inventory y Customer Managed Inventory, que a veces podemos pedirle al proveedor que nos tenga un material en nuestro almacén que le pertenece a él, no está en nuestra hoja de balance, y que me lo vaya facturando conforme lo voy consumiendo. Eso muchas empresas hoy en día lo están pidiendo como parte de su minimización de liquidez. Yo comparto mucho lo que Sí. acabas de mencionar y en realidad todo el concepto es Sí. valiosísimo. Sí. Solamente que para las manufacturas por proyecto, pues yo te comentaba, no nos desgarramos el pellejo por el inventario. Ya. ¿Por qué? ¿Dónde sí nos tenemos que desgarrar el pellejo? Tiempos muertos. Ajá. Somos fatales. Tiempos desocupados de operación son mega fatales. Ahí está el fondo y entonces Sí. donde puedes rotar los activos, tener una rotación de activos contra Sí. ventas, allí sí me rasgaría todo el Sí. pellejo por resolverlo. No por denostar lo que acabas de mencionar con toda puntualidad, pero si tu manufactura es de productos al consumidor, tienes razón. Sí. Tienes razón, pero si tu manufactura es por proyecto, ojo, o sea, tienes otro paradigma. Sí, digo, parcialmente sí. Yo les diría que es irrelevante, depende mucho de la situación financiera del negocio. O sea, yo no creo que cualquier peso que esté invertido en un inventario es relevante. Ahora, si lo que hablas tú es aumentar un segundo, un tercer turno, es buenísimo porque la utilidad se va para arriba, porque no necesitan un director general por turno, un gerente de recursos humanos por turno, un contador por turno. Eso ayuda a diluir costos importantes del negocio para maximizar la utilidad. Bueno, es que tienes una nómina operativa y una Total. nómina de servicio. Claro, claro, aumente su De utilización servicios a la manufactura. Exacto. Pero cuando lo hagan y hagan esa transición, estén seguros de que tengan el capital de trabajo suficiente. ¿Sí? Porque va a aumentar la nómina operativa, los mantenimientos van a ser más frecuentes, va a aumentar la luz, va a aumentar un montón de la renta, no. Pero la luz, mantenimientos, nómina de labor directa, todo eso se incrementa. Y a veces da ese paso sin la planificación. Ahí te va. Entonces, cuando vengas aquí, mejor vete al área donde estén las partes que van a permitir que tu manufactura tenga ocupación arriba del 90%. Y entonces compren. Pero con un objeto, ¿no? Claro, si lo compran sin proyecto, No, si ya tienen... te llenas de CNCs, te llenas de dobladoras, te llenas de maquinaria y te tienes que llenar de gente y otro gerente de manufactura y bla, bla, bla. Sí, Pero todas desocupadas. ahí hay problemas. Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Pues muchas gracias por el tiempo, gracias.